voy a tratar de explicar detalladamente. Amén, porque creo que se está malinterpretando cuando el orden de operación por la palabra habla sobre siervos inútiles. No podemos decir, te lo voy a confirmar por la palabra, que nosotros no podemos decir que somos siervos inútiles mientras está en manifestación Dios dentro de nosotros. Ya cuando Dios está dentro de nosotros manifestando un poder, manifestando una obra, no se puede decir que somos siervos inútiles. Ahora, vámonos por la palabra. La Biblia dice en Lucas 17:10: así también vosotros, cuando hubiereis hecho todo lo que os es mandado, decid: siervos inútiles somos, porque lo que debíamos hacer hicimos. La palabra te está señalando cuando hubieras acabado todo, o cuando hubiera hecho todo lo que Dios nos manda. ¿Ok? Eso quiere decir que el orden de operación como siervos inútiles no se puede decir hasta que uno termine lo que Dios ha mandado que se termine. ¿Ok? Entonces, cuando uno termine la obra o uno se deja usar por el Espíritu Santo, esto te da a entender de que luego uno debe de siempre reconocer de que uno es un siervo inútil, porque esto es una forma de uno humillarse ante los ojos de Jehová, ¿ok? Ahora, sucede que, aleluya, inútil. Nosotros tenemos que definir lo que significa inútil. Inútil es una persona que no produce provecho o beneficio. Y cuando Dios está en manifestación, estamos siendo provechoso y beneficiado. ¿Ok? Inútil es una persona que no produce provecho para nada, ¿ok? Persona que no es apto para realizar una tarea a causa de un impedimento. Eso es inútil. ¿Ok? Nosotros no podemos decir que somos inútiles cuando Dios está dentro de nosotros manifestándose para ser beneficioso para un pueblo que tanto necesita. Ahora, vamos a seguir leyendo porque ya hablamos de Lucas 17:10. Si nosotros nos vamos a seguir por la palabra. ¿Ok? Dice en Romanos 6:16, pregunta, dice aquí: ¿no sabéis a quién os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle? ¿Sois siervos de aquel a quien obedezcáis, o del pecado para muerte, o de la obediencia para la justicia? Ahora, lo que esto está diciendo es una definición de siervo conforme a la Biblia. ¿Ok? Hay dos diferentes formas de servir. Tú vas a servir para pecado, para muerte, o vas a servir para la gloria de Dios como en obediencia para recibir tu justicia, para Dios hacerte justo juicio. ¿Ok? Eso es un siervo. Un siervo, estando en pecado, le está sirviendo al enemigo para que la obra maligna del enemigo se lleve a cabo. Pero un siervo de Dios, ¿ok? Un siervo de Dios le sirve a Dios en obediencia para que la justicia entonces se manifieste. Eso están las dos cosas. Un siervo puede ser siervo del pecado, como también un siervo puede ser un siervo para la justicia. ¿Ok? Entonces, si nosotros seguimos leyendo, ¿ok? Dice en Romanos 6:18, y libertados del pecado, ¿ok? Cristo nos ha libertado del pecado, sois hechos siervos de la justicia, ¿ok? Romanos 6:20, porque cuando fuisteis siervos del pecado, erais libres acerca de la justicia. ¿Ok? Nosotros, ¿ok? Por la palabra, nosotros no podemos decir que somos siervos inútiles cuando Dios está dentro de nosotros. ¿Ok? Eso es un error decirlo. En otras palabras, vamos a decir, por ejemplo, si Dios me está utilizando
predicando la poderosa palabra de Dios. Y mientras estoy predicando, la gente está cayendo en razón, la gente está entendiendo lo que Dios está hablando, la gente está sintiendo el poder de Dios, la gente está llorando, la gente, el Espíritu Santo está manifestándose, los ángeles están peleando por el alma. ¿Okay? Yo ahí mismito en esa manifestación de la gloria de Dios, mientras Dios me está utilizando, yo no puedo decir ahí, mientras Dios está en mí usándome, yo soy un siervo inútil, porque lo que después estoy diciendo, todavía no se está terminando la predicación y no se ha terminado, ni se ha terminado la administración ni nada. No se puede decir que soy siervo inútil cuando todavía Dios está en mí operando. Ahora, cuando se termine todo, cuando habiendo acabado todo, acordarme de que sin Dios soy absolutamente nadie, nada. Ahí yo puedo reconocer, wow, Dios mío, gracias por usarme, pero siempre acordarme de que sin ti yo soy nadie, porque siervo inútil soy. ¿Ok? Eso es ese es el orden de operación de la poderosa palabra de Dios. Ahora, la Biblia manda de que uno se aprenda a identificar. Cuando estamos en combate con el enemigo y el enemigo nos tenta y nos trata de señalar nuestro defecto o etcétera, uno mismo se reconoce y uno tiene que decirle al enemigo: yo soy un siervo de Dios lavado con la sangre de Cristo. Ahí yo no puedo decir soy un siervo inútil, porque no cae en el orden de operación que la misma palabra está describiendo. ¿Cómo es que uno debe de reconocerse cuando uno debe de identificar cuando sin Dios uno es absolutamente nadie? ¿Ok? Esa es la palabra de siervo. A uno reconocer cuando uno debe de siempre acordarse de que siervo inútiles somos. Esto es una forma de uno siempre reconocer que si Dios no está dentro de nosotros, la obra que se está llevando a cabo jamás y nunca la gente van a ser libertada. Eso es lo que está sucediendo por la palabra. Siempre acordarnos, estar siempre humillado. Cristo lo enseñó por la palabra. Cristo dijo: yo no vengo a ser servido, Yo no vengo a ser servido, sino a servir. Cristo mismo, siendo Señor y siendo Dios, Dios en Cristo para reconciliar al mundo, ni él mismo se llamó Señor, él mismo se llamó siervo. Porque él vino a servir y a servirnos a nosotros como seres humanos. Él no quiso que le sirviéramos a él. Él vino a servir. Ni el mismo Cristo se llamó siervo inútil. ¿Por qué razón? Porque él sabía que Dios estaba en él llevando una obra, reconciliando a todo ser humano. Por eso, no podemos decir que somos siervos inútiles mientras Dios está en nosotros manifestándose. Ahora, cuando uno acaba la obra que se llevó a cabo de parte de Dios, en la voluntad de Dios, siempre acordándonos que siervos inútiles somos, porque sin Dios somos absolutamente nadie. Es un orden de operación.